Y venimos hablando en estas últimas semanas con respecto a las muertes bajo custodia policial por la tragedia ocurrida hace pocos días dentro de una cárcel con personas privadas de libertad, una tragedia que deja a 6 personas muertas, una situación que se repite porque ocurrió en diciembre, una situación que ocurrió hace muchos años también en la cárcel de Rocha y en un montón de lugares más. Estuvimos hablando con los funcionarios civiles del servicio penitenciario la semana pasada, estuvimos escuchando a familiares presentes, estuvimos escuchando a la ex directora del Instituto de Rehabilitación Nacional de nuestro país en el día de ayer, y estamos en contacto con Valentina Piquinela, que, como les decíamos al principio del programa, ella en sus redes, que invitamos a que la sigan también, siempre va compartiendo información y también compartió mucha información que tiene que ver con lo legal también frente a esta situación de responsabilidad del Estado, pero además un tema que teníamos pendiente también para poder hablar y que también era la pregunta: ¿esto es responsabilidad del Estado? ¿Cómo se debería manejar? Que es este proyecto que está dando vueltas y que nos va a poder compartir más sobre las festividades de las minorías religiosas. Así que hoy, Cárcel y Religión, una remera, una tapa de disco. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Valentina Piquinela. Muy buen día, Valentina, muchas gracias por atendernos. Hola, Lau, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y bueno, después de toda esta presentación de la gente con la que han hablado, pienso si yo traigo algo nuevo para decir, pero bueno, pretendo dar un enfoque distinto quizás a lo que es el escenario mediático, ¿no? Que es lo que más o menos todo el mundo puede acercarse a leer y poder ver el panorama en perspectiva, ¿no? En perspectiva histórica, en perspectiva macro, no son hechos aislados. Así que bueno, gracias por la invitación y bueno, estoy acá, lista para que me pregunten. Bueno, sin duda es de mucho aporte tu palabra, Valentina, porque venimos viendo esta misma situación, que es la realidad del sistema penitenciario de nuestro país, desde diferentes enfoques, ¿no? Ya lo veníamos hablando desde la salud integral, también lo hablamos con vos, con la población trans, bueno, ¿no? Lo que está ocurriendo, la situación y en qué condiciones está el servicio penitenciario en nuestro país, y venimos hablando de la prevención, venimos hablando de la rehabilitación, pero hay algo que nos parecía muy importante y es el marco legal, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado frente a estas situaciones? ¿Por qué esto debería tener otro tipo de respuestas desde la institución? Porque no se dan en la calle estas muertes, estos asesinatos, sino que se dan dentro o bajo el control del Estado. Por eso nos parecía muy importante que nos puedas poner un poco en contexto, desde lo legal, desde las leyes, cuál es la responsabilidad del Estado, del gobierno en general, con todo su aparato, frente a las situaciones privadas de libertad, a las personas. Bien, empecemos por ahí entonces, Lau. Lo primero que tenemos que tener claro es que lo que yo voy a decir, los datos, el marco legal, como el diagnóstico técnico profesional de la situación, ya está más que dado, ya es anunciado por voces nacionales e internacionales, o sea, la falta de toma de decisiones, que en definitiva es eso, no tiene excusa. En primer lugar, empecemos por ahí, ¿tá? Empecemos anunciando que yo no traigo ningún dato revelador, que ya está todo publicado y bueno, incorporado incluso en expedientes judiciales. Sin embargo, no hay consecuencias frente a eso. Así que estas muertes que sucedieron, lamentable, estas muertes que fueron evitables, eso es otro dato también, no son muertes frente a las cuales podemos decir que no había capacidad de respuesta. Al menos desde el punto de vista objetivo, sí, son fallecimientos ocasionados por un incendio intencional. O sea, hubo una voluntad de otras personas de que esto sucediera. El problema es que, primero que nada, no todos los incendios que suceden dentro de las cárceles son intencionales. Hay muchos que hacen parte de la propia irregularidad de las instalaciones eléctricas, pero el punto, el resultado muerte
siempre es el mismo motivo, sea intencional, o sea accidental, o sea fortuito, que el resultado sea la muerte, está atravesado por las mismas causas, y es la ausencia de estructuras de capacitación y de funcionarios que faciliten el rescate, como podría ser un incendio de las mismas características dentro de la ciudad. Imaginémonos que esto se da fuera de una cárcel. Bueno, el abanico de posibilidades para que el resultado no sea muerte es infinito, en el pedido de ayuda, en el rescate, en la comunidad, en los bomberos. Puede que no llegue, bueno, está bien, puede pasar, es una de las posibilidades, pero en la cárcel, adentro de la cárcel, es fatal porque no hay abanico de opciones. La muerte es el principal resultado frente a un incendio, porque no hay opción de intervenir frente a ese incendio de forma oportuna, y esto es lo dramático. Valentina, esto es dramático discúlpame porque, que te interrumpa. La cárcel tendría que tener habilitación de bomberos, ¿no? Por supuesto que tenía que tener habilitación de bomberos. No la tiene. En los informes del comisionado parlamentario, informes del INR de un incendio que sucedió en el 2021, se dice que el INR tuvo la valoración por parte de la Dirección de Bomberos de todos sus establecimientos, y que se hizo un plan de acción sobre el cual están trabajando, y lo que se dice y lo que se publica es, puesto entre comillas, han avanzado en incorporar esas mejoras. El primer problema que tenemos es que ese informe no es público. No sabemos ninguno de nosotros, ni vos ni yo, cuál es el contenido de ese camino, de esa hoja de ruta de, bueno, tenés que cumplir con esto para evitar desenlaces fatales. Uh-huh. Ese informe no lo conocemos. Lo que se dice es que se están avanzando en incorporar esas mejoras, pero eso no es una habilitación. O sea, no podemos decir que a partir de la realización del informe por parte de bomberos, el Estado mejoró su posición en el cumplimiento. O sea, sigue estando en omisión absoluta porque no están habilitadas. Las unidades no tienen habilitación por bomberos. Entonces, gravísimo, ¿no? Eso es un punto. Es grave, sí. Y además de que no tienen habilitación de bomberos, por cuestiones laborales, personales, estuve en algún momento cercana a algún episodio de incendio dentro de las cárceles, y es impresionante el pánico que corre en los funcionarios cuando algo así sucede, porque no tienen capacitación, no tienen herramientas, corre riesgo su propia vida. Acá el punto no es pensar si una persona X que ocupa el lugar de funcionario dentro de esos espacios pudo haber hecho algo más de lo que hizo, porque sin capacitación y sin herramientas que protejan su propia vida para ingresar a una zona de riesgo como es una celda prendiéndose fuego, es muy poco probable que la respuesta del funcionario cambie ese desenlace. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es un desarrollo de políticas públicas, es una intervención obligatoria del Estado, y no se elimina por la capacidad de ser héroe que pueda tener un funcionario. Hay gente que sí, que dice, no, yo me metí al fuego así como estaba. Bueno, sí, está bien, pero las normas no nos piden a los funcionarios que seamos héroes y que coloquemos nuestra propia vida en riesgo. Tenemos que tener una cámara de protección, tenemos que tener algún dispositivo y saber utilizarlo para aplicarlo sobre el fuego, y además de herramientas para el salvataje. Uh-huh. Entonces, acá en el módulo 4 específicamente, para dar información concreta es así. Espero que nadie haya tenido que cruzar por estos caminos, pero voy a dar una breve descripción. Uh-huh. El módulo es un módulo que tiene capacidad locativa para 400 personas. El día del incendio había más de 800. Entonces, están dentro de los mismos lugares. Dentro de los mismos lugares, el doble de capacidad de personas. Además de eso, vos tenés 2 pisos, una planta baja, que al frente de la planta baja de ese edificio está la guardia, donde están los funcionarios. Físicamente están ahí, no tienen otro espacio de trabajo que no sea esa parte al frente en la planta baja. Y en los 2 pisos superiores hay
una especie de celda al medio, que es una guardia de vigilancia que podría ver de forma inmediata cuando sucede una llama, un grito, un pedido de auxilio, pero esas habitaciones de vigilancia están vacías, no hay funcionarios ahí. Entonces, están vigilados desde abajo, entonces, desde esa única oficina. No, yo diría que no están vigilados, en realidad no, que haya funcionarios al frente no significa que estén siendo vigilados, o sea, sí hay presencia de funcionarios, pero no están bajo vigilancia estos sectores que están a la parte del fondo y en los dos niveles, para que me entiendas gráficamente. Entonces, en esta oportunidad que te dije, que participé como de forma muy cercana en este incendio del 2021 en el mismo módulo, lo que Bomberos decía es, bueno, en realidad de 3 a 6 minutos ya es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo porque incluso aunque los cuerpos no estén quemados, la cantidad de el hacinamiento, los colchones, la cantidad de humo que queda dentro de esos mini espacios completamente inflamables, no sé, quiero hacer gráfica para que ustedes me entiendan, pero bueno, polifón, cartón y personas es todo lo que hay allá adentro de estos espacios micro, y claramente se necesita que este rescate sea de forma inmediata, así como se enciende la llama, que haya oportunidad de sacar personas de allá adentro para salvar su vida. Eso que pasó ahora en septiembre, que pasó en 2 oportunidades, en una fue fatal y en la otra no, puede pasar todos los días y todos los días vamos a encontrar la misma respuesta. Bueno, si es intencional, si colocáramos como un collage los reportes de diarios que salen en la prensa y las respuestas de las autoridades públicas, lo colocamos y no ponemos la fecha, todas las respuestas y todas las declaraciones pueden ser sobre cualquiera de los incidentes y en cualquier año. La respuesta siempre es la misma, si es intencional, bueno, no somos responsables, son actitudes que desarrollan las propias personas privadas de libertad, queriendo dañar a otras, no pudimos hacer mucho más. Si es accidental, bueno, estamos trabajando, mejorando, pero estas cosas pueden pasar en tu casa, un cortocircuito pasa en cualquier lado, imagínate si no va a pasar acá. Ahora, la respuesta nunca es, vamos a hacer algo para que no pase más. No puede pasar más, no podemos seguir permitiendo que mueran personas y que el Estado siga siendo omiso, porque es una decisión y eso es muy importante, es una decisión no hacer nada, porque hoy no pasó nada. ¿Vos supiste que haya habido algún plan de urgencia que imponga una usina de vigilancia en estos módulos que están completamente hacinados y solitarios de custodia estatal? No, yo no lo supe. No sé, frente a cada incendio la recomendación ha sido la misma. Bomberos dice, si no hay vigilancia cercana, si no hay funcionarios, si no hay dispositivos y herramientas que esos funcionarios puedan usar para el rescate, el desenlace muerte siempre va a estar como la primera posibilidad frente a un incendio. Ese discurso de se matan entre ellos y el discurso de esto podría pasar en cualquier casa, se cae porque no pasa en una casa particular, ¿no? Está pasando dentro del Estado. ¿Qué pasa, Valentina, cuando muere una persona privada de libertad o cuando es herida una persona privada de libertad? ¿Qué pasa dentro del Estado o qué debería pasar? Bueno, yo, y te digo esto con la mayor tristeza del mundo, no sé, quien me conoce sabe que no son solamente discursos para mí, pero la primera respuesta que te doy es, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no impacta estructuralmente, no forja la implementación de urgencia de acciones de salvataje que digan desesperadamente esto no lo podemos permitir, y eso tiene un discurso de base que no es normativo, que no está en las normas. ¿Por qué? ¿Por qué pasan los gobiernos y pasan los años? El incendio de Rocha se llevó 12 personas y tampoco pasó nada. No pasó nada. O sea, acá van a saltar algunos a decir, sí, pusimos un cartel para recordar que esto pasó, para que no vuelva a pasar. Bueno, está bien, pero eso es puro verso, eso no le salva la vida a nadie. Entonces, las cárceles siguen sin habilitación de bomberos. Estamos en el 2024, entonces no ha pasado nada.
lo primero es, lo que pasa es nada. Hay declaraciones, hay discursos, hay congoja institucional, esto es una pena, la lamentamos, pero no hay implementación de acciones inmediatas. Y las hay son para el momento y no son luego parte de un proceso que sostenga esas modificaciones y que realmente provoque un cambio en la protección real que se le brinda a las personas privadas de libertad. Y acá no importa si vos estás de acuerdo o no en que el Estado destine recursos para proteger a personas que cometieron un delito y que ahora están cumpliendo una condena. Tu opinión es válida en el ámbito íntimo tuyo, privado, para opinar, para comentar como cualquier persona, pero el Estado lamentablemente está obligado a destinar recursos para la protección de la seguridad. Entonces, lo que debería pasar de acuerdo al marco legal, en primer lugar, es una modificación de estas condiciones que son violatorias de la dignidad humana. La primera respuesta del Estado debería ser: ¿dónde están los jueces de ejecución? El artículo 288, literal A, que es quien marca la competencia de los jueces que controlan la ejecución de la condena penal, dice que en el primer lugar, el literal A, o sea, antes de empezar a hablar de cualquier otra competencia, la primera competencia de los jueces de ejecución es la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. ¿Dónde están estas acciones? ¿Dónde están estas denuncias? ¿Dónde está el reclamo de que las personas que cumplen una condena no sean condenadas a muerte de forma indirecta? Este reclamo yo no lo veo, no está. ¿Qué decir de, bueno, yo soy y actúo como defensa privada? Y podrían decirme, bueno, ¿dónde estás vos? ¿Dónde está tu gremio? Y bueno, no sé dónde estamos. La verdad me encantaría poder encauzar estas demandas en algún ámbito que tenga incidencia, porque ahí tenemos otro problema. Para ir a reclamarle al Estado necesitamos legitimación. ¿Qué significa esto? Necesitamos estar dentro de algunas de las situaciones que la ley marca como la habilitación a participar de un proceso o un pedido. En el caso, ¿cuál sería? Bueno, quien tiene un cliente o un defendido, si es la defensa pública, dentro de CONCAR, en el módulo 4, por ejemplo, o no tiene por qué ser en el módulo 4, puede ser en cualquier lugar de CONCAR si queremos modificar la habilitación de bomberos, por ejemplo. Imaginémonos que esa es la situación. El problema es que tenés que ir en representación de alguien, y ese alguien que vos vas a representar y vas a denunciar y vas a litigar contra el Ministerio del Interior es quien lo tiene bajo custodia a la propia persona. Entonces las personas dentro de la privación de libertad no quieren exponerse. Tu vida está a cargo de quien vos tenés que demandar. Lo mismo pasa con las familias de las personas privadas de libertad. Temen consecuencias, temen represalias, no hay un sistema de garantías que permita controlar que después, si te trasladan o te sacan el espacio de educación o de trabajo que tenías, no tiene que ver con esto que estás denunciando, puede ser por cualquier otra cosa. No sé si me seguís, intento ser clara para que se entienda que desde la parte de abajo de esta pirámide de responsabilidades, yo siento que los defensores estamos en la parte más abajo, somos quienes menos incidencia podemos tener. Hay complicaciones que tienen que ver con la propia revictimización de quienes están privados de libertad. O sea, no me parece una opción segura, y en los hechos, bueno, ya hay antecedentes de algunas consecuencias de personas que, bueno, frente a un habeas corpus después sufren algunas modificaciones en el régimen de pena que venían cumpliendo. Entonces, al margen de eso, si pensamos en la cúpula de esta pirámide de jerarquías, bueno, en la cúpula siempre están quienes pueden tomar decisiones e intervenir, más allá del caso de José, de María, de Pepito, o sea, es general, es el sistema carcelario incendiándose, no solo literalmente, incendiándose desde la vulneración de derechos en todos los sentidos, ¿no? Así que, si vos me decís cuál es el marco legal, bueno, el marco legal, primero que nada, ya te dije, el artículo 288 dice que los jueces de ejecución tienen la obligación de, proteger, promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
así que pueden tener muchas facultades para incluso hacer habeas corpus de oficio. Un juez podría, porque lo constata él mismo, decidir, bueno, esta situación es una condición que hace que la privación de libertad sea indigna o que violente la dignidad humana de las personas, así que voy a solicitarle al ministerio que lo revierta y que cumpla. El juez de ejecución le puede dar un plazo. Yo no sé si vos tenés las sentencias del habeas corpus que hicieron en el módulo 4 los funcionarios civiles. Bueno, ahí la sentencia también le da un plazo de 90 días, la sentencia de segunda instancia, porque en primera instancia no le pusieron plazo para modificar estas condiciones que reclaman. O sea, sin plazo, imagínate, está bien, te obligamos a que modifiques la situación, pero bueno, no te digo en cuánto tiempo. Claro, en algún momento. Cuando pueda, cuando tengas tiempo. Bueno, fíjate. Así que el Tribunal de Apelaciones revierte esto y le da un plazo de 90 días para entregar el plan. No es para cumplir, un plazo de 90 días para que lleven un plan de mejoras para combatir el hacinamiento en el módulo 4, en alguno de los módulos del módulo 4. Pero bueno, también tenemos como un artículo que engloba la responsabilidad, lo que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial frente a hechos como estos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada víctima, cada familia afectada por una muerte bajo custodia podría reclamar al Estado que repare de forma económica, porque de otra forma no hay reparación, o sea, las vidas que ya se fueron, el Estado no estuvo para prevenirlo, entonces hay normas que permiten que se inicien reclamos de carácter económico. ¿Cuál es para mí el objetivo de difundir esto? Y es que hasta que la privación de libertad no signifique un costo en materia económica, no creo que vayan modificaciones, porque todo se valora en costo-beneficio. Si la vida no tiene para el Estado un precio que importe preservar, es muy difícil que a partir de eso elaboren un plan de intervención que contemple la protección de derechos simplemente por el hecho de que corresponde hacerlo. No sé si estoy siendo clara, sí, pero... Sí. Martín. Además de ser un mensaje esperanzador, queda bastante claro. Valentina, primero saludarte y segundo, me lleva a la reflexión un poco si sirve para algo o es puro circo político esta decisión de llamar a sala a la que ha tomado la Comisión Permanente del Parlamento, a Martinelli, que un poco se desprende de este último incidente ahí en el ex Comcar, y bueno, por algunas denuncias de visitas de menores a agresores sexuales, que bueno, eso arena de otro costal, pero que un poco tiene que ver con lo mismo. Digo, estas interpelaciones ¿llegan a algún lado o termina siendo todo viru del parlamentario? Yo creo que últimamente no soy una candidata a dar información objetiva y neutral. Estoy cargada de frustraciones que me hacen responder que para mí la interpelación es puro humo. Agradezco que la hagan porque al menos se pone sobre la mesa la discusión, pero el problema de esto es que la oposición también integra la Comisión de Seguimiento Carcelario. Entonces, hay una comisión del Parlamento integrada por legisladores de todos los partidos que tienen a su cargo la competencia de vigilar y de seguir de cerca el asunto de la cárcel, y brilla por su ausencia. O sea, la comisión como tal tiene legitimación, son legisladores que reciben un salario, que trabajan para el bienestar de la función que cumplen. Y bueno, ahora sale la interpelación, me parece excelente, me encanta que suceda, porque al menos va a haber una noticia ahí poniendo sobre la mesa esta discusión. Pero me parece que en este tema es urgente redireccionar la mirada a la competencia que cada uno tiene, donde yo me incluyo. Pero no van
a suceder grandes cambios si además la cuestión de las muertes se vuelve político-partidaria. Así que bueno, esa es mi respuesta. Yo no soy politóloga, pero bueno, vos me estás preguntando y yo te respondo. Así que eso es lo que pienso del asunto. Siento que está bien que suceda, pero que está mucho mejor trabajar en las competencias que cada uno tiene, y eso no se hace tampoco. Sin nombrar ni ponerse del lado de nadie, ¿sentís que hay algún candidato ahora en campaña que esté hablando de algo medianamente esperanzadora que genere cierta esperanza, quiero decir, de que esto empiece a mejorar? No veo que sea un propósito de campaña, tampoco es favorable que así sea, ¿no? Hay colectivos que nunca van a impactar en la empatía pública, ¿no? Si vos sacás un comunicado, si yo subo a mis redes un video diciendo qué terrible que lo que viven las personas privadas de libertad, lo más probable es que recibamos muchos comentarios que digan terrible fue lo que hicieron, terrible es que el Estado financie su estadía ahí, tendrían que dejar de vivir todos. Con esta noticia hubo muchos comentarios del tema, bueno, hay algunos menos ahora, entonces el objetivo no puede ser solo de campaña porque despierta reacciones encontradas también desde quienes sufren las consecuencias del delito. Pero si fuera así, si esta medición la hiciéramos con el clamor popular, en realidad en Uruguay no habría sistema de justicia, tendríamos una horca pública, y ¿para qué proceso penal? Condenáramos a grito de lo que pide la gente. Entonces hay que concentrarnos en los marcos legales. Tenemos marcos que son obligatorios para seguir siendo un Estado de Derecho. Tenemos que seguir teniendo a todas las autoridades, de la primera a la última, bajo el cumplimiento de las normas que están ahí para que el Estado no sea una forma de llevar adelante solamente aquello con lo que el gobierno de turno está de acuerdo. Uh-huh. Valentina, ya con este tema para pasar al próximo, te agradecemos, y también esta importancia de entender de que si el ministro no dice o no hace, si el Estado no dice o no hace, no nos tenemos que conformar con eso, porque también una organización civil podría acompañar a que esto cambie, ¿no? No es solamente una decisión del ministerio, y si no lo hace nos quedamos en esa. Hay posibilidades que la ciudadanía, que es quien tiene el poder realmente, pueda organizarse para acompañar esta situación. La mayoría de las transformaciones de paradigmas en nuestro país han sido a partir de la sociedad civil, a partir de organizaciones sociales que dicen esto no va más, con esto no podemos convivir, estas muertes no las naturalizo, y pensemos en muchas acciones que seguramente cualquiera de ustedes puede estar pensando en alguna de ellas, y decimos nunca parte de la voluntad política el promover acciones de respeto a los derechos humanos. Tiene que haber un clamor popular que sin duda haga eco. Yo no quiero decir con esto que el hate que inunda las redes sociales sea, bueno, listo, no compartamos más información, porque sé que eso tampoco es una huella que identifica la generalidad de la población. Por supuesto que hay mucha gente que empatiza, que conecta, tenemos muchas demostraciones de eso también. Lo que te quiero decir es, en campaña parece que los absolutos nos gobiernan, y estamos detrás del sí o del no, y los matices ahí no tienen lugar. Entonces, en la privación de libertad, la obligación del Estado es proteger la vida como un derecho absoluto. La vida es el único derecho humano, y el único derecho humano que no admite limitación ni ponderación. Los demás pueden ser limitados por razones de interés general, podemos limitarlos en la ponderación con la relación a los otros, ¿no? Uh-huh. O sea, es el clásico, mi derecho termina donde empieza el tuyo. Bueno, con la vida no funciona así. Mi derecho a vivir tiene que ser respetado por cualquiera, por las personas
a cargo de mi custodia si estoy en la cárcel y también fuera de la cárcel por los particulares. Yo no me quiero ir sin decirte, Lau, algo que es muy importante, es que es verdad que hace falta presupuesto para poner a algunos funcionarios en esas celdas de vigilancia que son los únicos que podían detectar a tiempo un incendio, una llama y que el desenlace no fuera muerte. Pero hay otras obligaciones del Estado que lo ha observado el Comité para la Prevención de la Tortura. Uruguay ratificó la Convención contra la Tortura, o sea, es una ley en nuestro país respetar la Convención contra la Tortura, y hay obligaciones dentro de esta convención que no son de presupuesto, y ahí es cuando vos te das cuenta que en realidad la desidia parte por un desinterés de proteger la vida de las personas privadas de libertad, que no es solamente recursos económicos. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones principales frente a una muerte en custodia es investigar, registrar. Las muertes bajo custodia no tienen una línea de investigación desplegada por Fiscalía ni por el Ministerio del Interior. No hay un marco que permita conocer, bueno, cuáles son las causas más relevantes. Tenemos mucha información, sí, pero a partir de organismos externos a las autoridades que están obligadas a hacerlo. Y lo último que te digo, Lau, sobre esto es que para reducir incendios dentro de los sistemas de privación de libertad hay guías internacionales como hay guías para todo que estandarizan los riesgos. Entonces, no es una novedad que dentro de la privación de libertad hay violencia y hay ataques y que el incendio puede ser una de esas formas. Lo que es una novedad es que nuestro país, a décadas de grandes catástrofes con tema incendio, no haya resuelto la aplicación de ninguna de estas estandarizaciones de protección. Así que bueno, quiero terminar con esto para que no quede la idea esta que es muy política también. Bueno, no hay plata, no hay presupuesto, es muy lento asignar presupuesto a la cárcel. Bueno, pero denunciar, investigar, no requiere de mayor presupuesto que los funcionarios que ya tenés destinados para esa tarea, por ejemplo. Clarísimo, clarísimo, Valentina. Y pasamos al otro tema que aprovechamos también y te agradecemos todo este rato de poder compartir con nosotros, que está en tus redes sobre las festividades de las minorías religiosas y conocer también, poniendo un poco en contexto, cómo es la relación del Estado con la libertad de culto, con las religiones en nuestro país. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado con respecto a esta temática? Bien, la pregunta está buenísima y bueno, el tema cambiamos completamente de sintonía. Artículo 5 de la Constitución Nacional, todos los cultos son libres en nuestro país. O sea que estemos de acuerdo o no con que hayan personas que practiquen una religión, nuestra Constitución, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protege la libertad de las personas a tener una religión. No solo tenerla del modo clásico entendido en esta conexión individual, espiritual, personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la religión también tiene una dimensión que es pública y que es colectiva y que el Estado también la debe de proteger y tutelar, como son los actos de cultos, de prédica, de observancia. Así que en Uruguay tenemos este artículo que es muy bueno porque no tiene limitación, o sea, dice que todos tenemos de forma libre la posibilidad de practicar un credo religioso. El problema es que después, bajando de la Constitución hacia las normas de instituciones más autónomas, como lo puede ser la Universidad de la República, por ejemplo, sí encontramos reglamentos que se oponen directamente a esta libertad, ¿no? Estoy pensando en este caso en la universidad, porque bueno, la Universidad de la República tiene una resolución que es la 15 del 2008, que dice que el motivo de feriado religioso no es una justificación para inasistencias. Entonces, tenemos también una resolución del Consejo Directivo Central que dice que las personas que practican deportes de forma federada para representar a nuestro país, por ejemplo, sí están amparadas en justificar inasistencias. El motivo religioso no, se excluye. Y ahí el problema es que nuestro calendario, el calendario con el que se manejan las instituciones, no contempla la observancia de feriados religiosos de minorías. Nuestro calendario está armado a la medida
la Iglesia Católica, y disculpen que lo nombre directamente, pero bueno, la separación nuestra con la Iglesia Católica fue posterior a la fundación del Estado, así que actualmente alguien que quiera practicar la religión católica, por ejemplo, y puede tener su día en misa, que no va a tener un examen ese día para dar en la facultad ni tener que justificar, pero hay muchas religiones minoritarias presentes en nuestro país que para poder practicar su fe, o sea, para poder ejercer estos actos que son externos a la conciencia individual, sí necesitan de invadir otros espacios. Y digo invadir porque es una de las ideas de algunas personas, ¿no? Con este proyecto de ley en el Parlamento hay un proyecto, que no sé si sabían, que recibió la aprobación en la Cámara de Senadores y aún no se ha votado en la Cámara de Diputados, que serían como las dos etapas, las dos aprobaciones que requiere un proyecto para hacer ley. Entonces, ¿por qué no se aprueban diputados? Yo no creo que finalmente esto se apruebe ahora en esta legislatura, porque hay una idea de que el Estado nuestro es laico y se entiende la laicidad no como el pluralismo religioso que pueda desarrollarse libremente en nuestro país, sino la laicidad como negación al fenómeno religioso. No me hables de religión, ni en el estudio, ni en el trabajo, ni en la escuela. La laicidad lo que hace no es prohibir el acto de religión, al contrario, es decir, que todos sean libres y puedan convivir en una sociedad plural, ¿no? El problema del proyecto de ley es, en primer lugar, que tiene algunas observaciones hechas por académicos respecto al uso de la palabra religión. Algunos creen que para que no se abuse, entre comillas, del derecho a justificar inasistencias, debería definirse, qué es una religión. Yo entiendo que eso no es un problema, porque las normas, si uno ve cualquier ley en general, definen muy poco para que la definición pueda integrarse y pueda permanecer en el tiempo. Entonces, hay definiciones en normas internacionales sobre qué es una religión, por ejemplo, que podríamos integrar perfectamente. Después, otra de las observaciones que se hizo al proyecto original fue que la ley preveía la creación de un registro, algo así como que yo tenía que ir viste, como el registro del IRCA, imagínate, donde yo voy, me registro y quedo como usuario de ese sistema. La ley en su proyecto original tenía como previsto esto, para que las personas no pudieran utilizarlo a conveniencia. Decía, tenés que registrarte, decir cuáles son tus feriados religiosos, cuál es tu calendario, y eso se sacó porque era objetable desde todo punto de vista. No protegía, sin duda, era algo sumamente violento y dañino para quien tiene una religión. Así que el proyecto hoy permanece sin este registro y se incorporaron algunas modificaciones. Y en definitiva lo que plantea esta norma es que frente a actividades educativas o laborales, vos puedas transmitir que perteneces a una religión y que dentro de esa religión tenés como día feriado religioso inexcusable no ir a trabajar tal día, por ejemplo, o en tal horario, y que eso no pueda ser tomado como una causa de injustificación o de omisión a los deberes que tienen que ver con el contrato laboral. No es algo desmedido, se ha comunicado de una forma totalmente equivocada y enfrentada a la laicidad. O sea, los invito a leerlo, confío en el poder de discernimiento que todos podemos tener frente a la lectura de una ley, aunque haya complejidades. En el caso del trabajo, lo que se permite es luego compensar las horas o también intercambiarlas por licencia o también acordarlo con el empleador. O sea, no lo veo como la posibilidad de un abuso desmedido que destroce las relaciones laborales a partir de que alguien manifieste tener una religión. Hubo un encuentro interesantísimo que también está colgado en la web de CLAE, de la Universidad de CLAE de Punta del Este, el 11 de septiembre de este año, donde fueron representantes de minorías de todo el país
Y es muy impactante ver cómo, para quienes no practican una fe minoritaria, por supuesto que no, pero para quienes sí lo hacen, cómo atraviesa todas las trayectorias de vida esta intolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el caso de personas que faltan a cursos o exámenes en la Universidad de la República, la universidad dice, no, esto es un acto de religión, justificarte a vos la falta por motivos religiosos es imponer una religión al Estado, entonces yo no te la justifico. Bueno, hay personas que entonces dejan de estudiar y bueno, y hay personas que frente al empleador dejan el trabajo y eso también causa una precarización de la formación, de las relaciones de trabajo y no afecta a todos por igual. O sea, ¿a quiénes afecta dentro de las minorías? Bueno, son afectadas las personas que también están insertas en otras vulnerabilidades, ¿no? De género, socioeconómica, de edad. Es una vulnerabilidad más en este país ser atravesadas por motivos de religión en el acceso al trabajo y al estudio. Así que a mí me encantaría que los animo a que puedan acercarse a este proyecto, que me parece una iniciativa histórica para nuestro país, me parece realmente histórico. Es una deuda que tiene el país con las minorías religiosas. Hay personas, por ejemplo, de la fe bajarí, no sé si ustedes conocían, pero bueno, su origen es una fe que nace en el Oriente y que está presente en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, ellos tienen un calendario como si fuera el cristiano, pero con fechas que no coinciden, o sea, no es el 25 su Navidad, tienen una Navidad que es Navidad, pero para que me entiendan el punto de, vos tenés días en los que por ahí no te cuestionás que es un privilegio poder descansar y no trabajar o no estudiar ese día, y hay muchas personas que esos días los viven con aflicción, porque no practicarlos les genera un corte en su espiritualidad y si lo practican a veces asumen perder otros derechos, ¿no? Entonces creo que no podemos ser ciegos frente a esta realidad o hablar y actuar solo cuando me toca a mí. Hay veces que a mí no me toca y de todas formas tenemos que tener la capacidad de no tolerar las desigualdades en el acceso al derecho, ¿no? Así que bueno, me encantó que me hayas preguntado por esto y no sé si querés que te cuente algo más a las órdenes. Vale, me he quedado eso resonando que decías casi al principio sobre ciertos permisos por las misas religiosas católicas que yo desconozco, la verdad. O sea, entiendo lo de la Navidad, creo que... pero hay otras fechas en los que el catolicismo u otra religión más masiva tengan permiso en los trabajos, en los ámbitos educativos para no, faltar. Ese es el problema. No necesitas un permiso, porque el calendario con el que se basa el funcionamiento de todo el sistema de nuestro país, como el de muchos, es un calendario que contempla las festividades religiosas. Pero y las ¿cuáles incorpora son dentro esas? de sus días no laborables. Entonces, vos no necesitas justificación porque el Estado funciona de una manera armónica con tu religión. Tal cual. El problema es que no le pasa eso a todos y a todas, pero ¿no? ¿cuáles son esos días en cuanto al catolicismo, por ejemplo? Bueno, en el catolicismo tenemos, por ejemplo, la Semana Santa. Ahí va. Ahí, por ejemplo, no son días le cambiamos el nombre, pero una amplitud en el disfrute. Sí. Que alcanza a muchas personas, no los alcanza a todos, sin duda que no los alcanza a todos, pero además de la Navidad, bueno, tenemos feriados semanales, ¿no? Un católico que diga, yo necesito la conexión con mi fe de una forma comunitaria, no puedo vivirla solo, porque es una opción y está protegido así por ley. Entonces, a una persona que tiene o debe o desea ir a la iglesia el domingo, nada se lo impide, salvo, bueno, justo su trabajo sea un día que tenga que trabajar, pero vos coincidís conmigo en que es mucho menos probable que el domingo haya un examen de la universidad, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, hay personas que ese día
así como el domingo es para la Iglesia Católica, tienen un día igual de sagrado, de especial y de abstenerse de realizar actividades educativas laborales, que no es el domingo. En el caso de los musulmanes, por ejemplo, es el viernes. En el caso de los judíos es el sábado. Bueno, es legítimo que la universidad diga, te justifico por que vayas a hacer deporte fuera del país, pero no te justifico porque el fundamento de tu inasistencia sea respetar tu conciencia y tu libertad de religión. A mí no me parece legítimo, me parece que es una desigualdad que no se sostiene, y aparte, lo mejor de todo este asunto es que no funciona solamente en la universidad, porque a nivel de ANEP, dicen, hay una resolución. Les voy a pasar un artículo que escribí sobre la reseña de este evento, que la menciona para que la puedan leer. Hay una resolución que es viejísima, de algunas décadas ya, de Codicen y ANEP, que dice, si en Uruguay todos los cultos son libres, entonces dentro de nuestras instituciones educativas no podemos priorizar una religión sobre otra. En caso de que haya alumnos que vayan a la escuela o a secundaria, que sean parte de un colectivo religioso, que tengan un día religioso, feriado, semanal, y necesiten ausentarse, esa falta va a ser justificada porque así corresponde a la tutela de su derecho. No es un privilegio, porque en realidad quienes van a la iglesia el domingo ya lo tienen por sí, sin necesidad de pedir una justificación, porque la escuela no funciona el domingo y la universidad tampoco. Sin embargo, los sábados hay muchas actividades que sí funcionan, y bueno, no se puede garantizar condiciones de igualdad para el disfrute de ese mismo derecho. Está clarísimo. Buenísimo, Valentina, la verdad, metimos temas que podríamos hablar 8 horas en un ratito nada más, pero nos parecía importante tener tu opinión y también el marco legal con respecto al primer tema, el sistema penitenciario y todo lo que está ocurriendo, y también abrir aquí en Frontera, porque también aquí tenemos una mixtura muy inmensa de culturas, sí, que tienen que ver también con las religiones, y abrir este tema, saber que se está hablando, que como decías tú, probablemente tal vez no salga en diputados, pero que se dé la discusión, nos parece interesante, y bueno, y seguir de cerca a ver qué van a decir nuestros legisladores. Es así. Disculpa que por ahí no cité tantas normas, si es el deseo de la comunidad, con gusto paso como las leyes básicas, las normas básicas que le dan al Estado la obligación directa de dar asistencia. Uh-huh. No lo hice porque también a veces me han dicho, no sé, si me oye mi mamá hablando acá en la radio, termina y me dice, vale, no entendí nada de lo que dijiste. Entonces, no, fue súper clara. Creo que la información legal no es mi fuerte transmitirla en palabras sencillas, pero se las paso. Sí, estaría pueden buenísimo. Ahí comentar. Estaría buenísimo, pero bueno, tener traducido estos temas también, ¿no? Y que se puedan seguir charlando aquí en la comunidad. Muchísimas gracias, Valentina, como siempre. Esperamos que en algún momento pronto puedas estar acá por Punta del Diablo visitándonos, y seguramente te vamos a volver a llamar por un montón de otros temas más. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Buena jornada. Un abrazo y buena jornada para ti. ULMA.